Dios te bendiga, iglesia poderosa en Cristo Jesús. Gloria a Dios, qué bueno tenerlo aquí con nosotros en nuestra casa, en el Ministerio Apostólico y Profético Cielos Abiertos. Soy el apóstol Teobaldo Monasterios. Hoy le doy la bienvenida a este programa, el primer programa de Conectados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tenemos una conexión, hoy hacemos una conexión no solamente por internet, por Facebook, sino directo con el Espíritu Santo de Dios, y que nos va a hablar, nos va a decir y a traer ese mensaje directo del cielo con revelación a su vida. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando, tenemos un tema que es controversial para muchos, un tema que es muy, a veces trae problemas y situaciones y discusiones al mismo pueblo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hoy vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? De santidad en el pueblo de Dios. Santidad en el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Hemos escuchado durante muchos años. Tú no puedes ser santo. Tú no puedes ser santo. Solo Dios es santo. Solo Dios es santo. Y ahí nos tienen, o nos han querido tener sentado, guardado, escondido. Ahí donde el ministro quiere mantener al pueblo sentadito, sin que diga nada, estando solamente escuchando la voz del ministro, del líder que tiene al frente. Pero gloria a Dios, si la persona que está como ministro hace eso, déjeme decirle que no es un líder, porque no está guiando bien a un pueblo. Y al pueblo de Dios, el pueblo de Dios es un pueblo especial, es un pueblo escogido, es un pueblo que no viene de la escogencia del hombre, o que del hombre sencillamente señaló y dijo, tú vienes conmigo, o tú vienes conmigo. El hombre no escogió a quien tiene sentado en la congregación. Es Dios quien lo trajo a esa congregación. Por eso tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios a que ministre los corazones de las personas que están del otro lado. Y hoy vamos a hablar de eso, de la santidad en el pueblo de Dios. La santidad en el pueblo de Dios. ¿Y qué es santidad? ¿Qué es santidad? La santidad es la cualidad o característica de ser santo. ¿Y qué es un ser santo? Un ser santo es alguien escogido, alguien consagrado, apartado para Dios. Aquel que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece, y que cumple todos los mandamientos y que camina conforme a la voluntad de Dios. Eso es fácil. Esa es la persona que es santa. Muchos en otras creencias, en otras religiones, hablan de santidad como algo que es que tiene que venir a una universidad, que abren una mesa de trabajo científica, y entonces van comprobando milagros, van comprobando las manifestaciones de las personas una vez que están muertas, porque las obras que hicieron cuando estaba vivo, esas no las cuentan. Y la Biblia dice que tú y que yo somos los santos, los que estamos vivos. Los que estamos vivos en la tierra somos los santos. Allá, si se hacen reunión de sacerdotes para determinar, porque esto lo determinan los sacerdotes, algunos sacerdotes, quién es santo, quién no es santo. Hoy yo te vengo a decir, el Espíritu Santo de Dios es real. El Espíritu Santo de Dios es magnífico. El Espíritu Santo de Dios es majestuoso, es todopoderoso. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Y por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. No hay más nada que decir, iglesia. Por lo tanto, no podemos detener la obra de Dios. No podemos limitar el poder de Dios. No podemos decirle a Dios mentiroso, porque en algún momento, iglesia,
Puedes estar blasfemando en contra del Espíritu Santo. No, que tú no puedes ser santo. Solo Dios es santo. Eso hemos escuchado durante años. Es ahí donde han tenido presa, atada a las congregaciones. Tú no puedes ser santo, solo Dios es santo, solo santo fue Jesús, solo santo es Jesús, porque Jesús era el Hijo de Dios y era Dios. Pero la Biblia me dice otra cosa. Desde el inicio, iglesia, desde el inicio de la creación del mundo, habla de la santidad del hombre. ¿Y dónde es eso, apóstol? Sencillo. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo lo crea? Santo. ¿Qué le exige Dios a Adán y a Eva? Santidad. ¿Y cómo le exige santidad a Adán y a Eva? Cumple mis mandatos, cumple mis mandamientos, cumple mis instrucciones, vive conforme a mi voluntad. Aquellos tomaron una decisión, fue otra cosa. Pero de la misma manera como Adán y Eva, el Señor te da la oportunidad a ti de tomar la decisión correcta. Vivir en santidad o vivir ligado al mundo, en pecados, en situaciones que no son agradables a Dios. Gloria a Dios. Y desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis, el Señor habla de lo que ahora vamos a empezar a hablar, o lo que estamos hablando en el ministerio apostólico y profético, cielos abiertos. Santidad a Jehová. En el libro de Éxodo, el mismo Dios le dice a Aarón, en el tabernáculo, en el lugar santísimo donde tú llevas el mensaje, pon una lámina de oro detrás de ti que diga santidad a Jehová. Y de ahí en adelante, iglesia, nosotros tenemos que caminar en santidad. Nosotros tenemos que andar en santidad. Nosotros debemos andar en santidad. La santidad de Jehová o la santidad a Jehová no es una opción del cielo. No es una opción del cielo. La opción que Dios te da es si tú sigues en santidad, vives en santidad o sigues en el mundo. La santidad de Dios, la santidad de Jehová es un mandato. Es tu deber como hijo de Dios caminar, vivir en santidad. Si tú no vives en santidad, no vas al cielo. Si tú no vives en santidad, dice la Biblia que nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué esperamos, iglesia? Vamos a empezar a romper fortalezas. Vamos a empezar a destruir aquello que ha creado el hombre porque nos ha querido tener atados a una silla. ¿Y para qué? ¿Cuál es la ciencia, apóstol? Se preguntarán. Mantenernos atados a una silla. Romper la comunión con el Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios, en el libro de Hebreos 12:14, cuando habla de que nadie verá a Dios sin santidad, no quiere decir que no es que no vas al cielo. Cuando la Biblia dice que no verás a Dios si no vives en santidad, es que no vas a tener la dirección de Dios. No vas a escuchar la voz de Dios. Muchos andan por ahí diciendo, yo escucho a Dios, Dios me dijo, así te dice el Señor, y andan caminando con su propia dirección, bajo su propia prudencia, bajo su propia voluntad. La Biblia dice que Dios no oye al pecador. Dios no oye a aquel que se aparta de su camino. Hay la misericordia de Dios por propósito, por llamado. Si tú eres un ministro de Dios, tienes un llamado de Dios y por alguna circunstancia reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, te apartas, el Señor va a hacer todo lo posible para que tú vuelvas.
el Señor va a hacer todo lo posible para que tú vuelvas. ¿Cómo? Ya Él verá. Él verá cómo lo hace, iglesia. No podemos ponerle límites al poder de Dios. No podemos decir, no, es que el Señor te va a agarrar y te va a dar 2 correazos, no. El Señor de repente te agarra y te dice, bonito, ven. Tal vez te dice, no te dice nada, o te jala, te extiende la mano, o te da un correazo. De eso se trata. El Señor es el buen pastor. Y el buen pastor tiene su callado. Y si la oveja se desvía, se descarría, se sale del camino, el pastor la mete nuevamente en el redil. ¿Cómo? Él sabe las estrategias. Por eso hoy te digo, iglesia, tú eres un pueblo escogido. Tú eres un pueblo elegido. Eres un pueblo consagrado a Dios. Y si tú eres un pueblo consagrado a Dios, eres santo. La Biblia dice, acompáñenme en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Leo la palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. El Señor está diciendo que Él te escogió, que Él te apartó, que Él te consagró para hacer su obra en esta tierra, iglesia. Él consagró a cada ministro para hacer su obra en esta tierra. No fui yo el que dije, yo quiero ser apóstol. No fui yo el que escogió la carrera, una carrera así como una carrera universitaria. No fui yo el que salió corriendo a decirle al Señor, Señor, envíame a mí. Yo soy el apóstol Teobaldo Monasterio. No, el Señor me escogió, el Señor te escogió por su infinita misericordia. Y porque Él sabe, conoce tu corazón, lo que tienes en el corazón. Aunque a veces lo escondas y lo tengas guardadito, el Señor conoce lo que tú tienes en tu corazón. Y el Señor espera que tú vuelvas tu rostro al Señor. Hijo de Dios, hija de Dios, rompe estructura, destruye fortalezas. ¿Con qué? Con la verdad. Con la verdad que trae el Espíritu Santo directo del cielo. Con la verdad que está escrita en la Biblia. Con la verdad que muchos de los que conocen de Biblia han ocultado. Por lo que muchos, las doctrinas han detenido o han tratado de detener la obra de Dios en la tierra. Aún haciendo lo bueno, hacen lo malo. Predican bonito, hablan bonito, pero no hablan del tema real y necesario para llegar al cielo. Así hablamos de los 10 mandamientos. No matar, no robar, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu hermano como a ti mismo, y todo lo que está escrito en la Biblia. Pero ¿qué significa y cuál es el mensaje que hay detrás de los 10 mandamientos? Santidad. Debes ser santo para cumplir los 10 mandamientos. Si no cumple los 10 mandamientos, no vas a ir al cielo. A la gente, a ministros, no les gusta hablar del infierno. No les gusta invitar a aquellos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, predicadores, ministros de Dios, que vayan a su congregación y le hablen del infierno. No les gusta que hablen de santidad. No les gusta que hablen del poder de Dios. No les gusta que hablen o que le hagan ver a las personas que tienen autoridad sobre los espíritus inmundos. La Biblia dice que el Señor hizo al hombre para que se enseñoreara.
sobre lo que está sobre la tierra, en la tierra. O sea que el Señor no te hizo, iglesia, el Señor no te hizo para que perdieras el tiempo en una silla de una congregación. El Señor no te hizo para que tú estés perdiendo el tiempo sentado en una silla, calentando una silla. El Señor te hizo para que predicaras. El Señor te hizo para que salvaras almas. El Señor te hizo para que prepararas el camino al Señor. El Señor te hizo, sea cual sea el ministerio que el Señor te haya entregado. El propósito de Dios es el mismo: salvación, santidad. No hay otra opción, no hay otra manera, iglesia. No hay otra manera de llegar al cielo, sino en santidad. Y el hombre que vive en santidad es porque vive como ¿quién? Como Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. ¿Y cómo nadie llega al Padre si no es a través de Jesús? Siendo como Jesús. No imitando a Jesús. Siendo y viviendo como Jesús vivió en la tierra. Oración, ayuno, santidad, relación, comunión, coinonía, llámelo como usted quiera con Dios a través del Espíritu Santo. Un hombre lleno, totalmente lleno del Espíritu Santo. Pero es que eso no está fácil en este tiempo, apóstol. En aquel tiempo tampoco. ¿O es que ustedes creen que fue muy fácil para Jesús mantenerse santo cuando lo estaban persiguiendo? Cuando lo insultaban, cuando lo escupían, cuando lo golpeaban, cuando lo arrastraban, cuando le clavaban los clavos en las manos, en los pies, cuando le traspasaron el costado, cuando le dieron latigazos. ¿Fácil? No, no fue fácil, iglesia. Pero nosotros vemos nuestra situación como más grave que la de Jesús. Nosotros vemos nuestra situación: oye, no tengo comida en mi casa, y eso para nosotros es más grave que lo que le pasó a Jesús. Para nosotros, a veces, para los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo Jesús, es más fácil o es más difícil. Es más difícil. O lo ponemos más difícil. Cualquier situación del mundo que se nos pueda presentar, que cuando Jesús cargó la cruz. La cruz de Jesús para nosotros era más liviana que cualquier cruz que podamos cargar nosotros, sea cual sea. Jesús caminó con una cruz cargada. Le estaban dando golpes, lo estaban escupiendo, lo estaban insultando. Traía una corona de espinas. Venía con el cuerpo hecho pedazos. Pero ¿quién iba ahí? Un hombre santo, lleno del Espíritu Santo, que conocía el propósito y el plan de Dios en su vida, y que se consagró a que el Señor cumpliera lo que dijo que iba a cumplir, o lo que estaba escrito en la Biblia, o lo que estaba escrito en las profecías. Y así debemos ser tú y yo. Así debemos ser tú y yo. ¿Cuál es nuestro manual de vida? La Biblia. ¿Qué es lo que está escrito? Aquí en la Biblia está escrito qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y qué vamos a hacer, para qué Dios nos trajo al mundo. Cómo vamos a hacer en cualquier circunstancia que se nos presente. Pero ¿cuál es el cimiento o la base de todo esto para que el Hijo de Dios pueda cumplir el propósito de Dios en su vida y los planes de Dios en su vida? La santidad. La santidad. Si tú no eres hombre santo, si tú eres una mujer santa, Dios no puede hacer nada en tu vida, ni mucho menos a través de ti. Muchos andan por ahí caminando
bajo su voluntad, bajo su dirección, la de él, la de ella. Y todavía dicen, así te dice el Señor. Y así todavía dicen, el Señor me habló. O peor aún siento en mi corazón. Y lloran, tiemblan y engañan a la gente. Engañan a la gente porque les gusta decir lo que la gente quiere decir. Aquellos que son o han estudiado o han tenido la oportunidad de estudiar teología, dentro de la teología existe una materia llamada psicología pastoral. La gente ha utilizado, aquellos que tienen conocimiento de utilizar esta materia, ¿para qué? Para conocer a las personas. Para conocer a las personas, iglesia. Y eso no está mal. Lo que está mal es manipular a las personas por el conocimiento que tú puedas tener u obtener conforme a su conducta o a su manera de hacer las cosas. Entonces, hoy te quiero decir algo. Santidad a Jehová. Mandato de Dios. Santidad en el pueblo de Dios es lo que Dios necesita, es lo que Dios está demandando, es lo que Dios está mandando. Y no es de ahorita, es desde la creación del mundo. Dios demanda, Dios manda vivir en santidad. Dios te dice, vive en santidad. Dios te ordena que vivas en santidad. Pero es que santo, solo Dios es santo, tú no puedes ser santo. Y esa canción, esa cancioncita de los apóstoles, de los ministros, de los pastores, de los predicadores, para mantener a la iglesia ahí sentadita, tranquilita. Mi hermano, usted debe escuchar la voz de Dios. Usted debe escuchar la voz de Dios, no importa cuál sea su ministerio. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted es pueblo de Dios. Y si usted es pueblo de Dios y vive en santidad, la voz de Dios tiene que escucharla. Iglesia, no estamos en el tiempo de Moisés. No estamos en el tiempo de Abraham. No estamos en el tiempo donde Dios se manifestaba a una sola persona. Estamos en el tiempo donde Dios quiere hablarle a todo el mundo. Donde Dios necesita hablarte a ti. Donde Dios necesita decirte qué es lo que Él necesita de ti. Y no estoy diciendo que no, que deshonren a los pastores. Y no estoy diciendo que desobedezcan a los pastores. Y no estoy diciendo que ustedes son ustedes y ustedes vayan por el camino que ustedes quieran, porque no. Autoridad, principio de autoridad, lo que llaman principio de autoridad, sujeción, y lo que dice la Biblia, que nos sujetemos a nuestros pastores e imitemos su fe. Pero que yo me sujete a mi pastor no significa que yo no pueda escuchar a Dios. No significa que yo puedo vivir una vida en santidad. No, yo no puedo vivir en santidad. Yo no puedo vivir en santidad, iglesia. No, es que tú no puedes. Debes vivir en santidad. Tú debes vivir en santidad, iglesia poderosa en Cristo Jesús. A muchos no les gusta, como yo digo, porque yo empodero a la gente. ¿Y cómo hago? ¿Qué le digo? Tú no tienes autoridad.
tú no tienes poder. Mantente bajo los pies del Satanás. El diablo es más fuerte que tú. Mentira. La Biblia no dice que el Señor venció a Satanás. La Biblia no dice que Él venció al mundo. Ciertamente, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, pero Satanás va a trabajar en tu vida cuando tú se lo permitas. Satanás va a entrar en tu vida cuando tú le abras las puertas. Por lo tanto, depende de ti vivir en santidad o vivir atado al enemigo. Ministro de Dios, enséñale a tu congregación la santidad, a vivir en santidad, a hablar como Dios manda, a escuchar la voz de Dios, a vivir en relación con el Señor. Pero es que si yo le enseño a mi congregación, ni siquiera dice mi congregación, dice mi iglesia. Yo le enseño a mi iglesia a hablar con Dios, me lo quitan a mí. Usted no ha entendido. Usted no ha entendido lo que Dios quiere o dijo que va a hacer con usted o a través de usted. Usted es el guía de una congregación. Usted es el guía de una generación. Pero ¿cómo hago? Para guiar conforme a la voluntad de Dios, primeramente tú tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios. Testimonio. Si tu testimonio no va conforme a la voluntad de Dios, estás mal. En el Salmo 93:5 dice: tus testimonios son muy fuertes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. Si tú eres santo es porque eres obediente. La obediencia trae bendiciones. Si tú caminas conforme a la voluntad de Dios, grandes cosas van a pasar en tu vida. Si tú, ministro de Dios, pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta, líder, vives en santidad, es cuando verdaderamente vas a empezar a ver los milagros de Dios en tu vida. Pero es que si yo no vivo en santidad no voy a ver los milagros. No. Bueno, sí vas a verlo, pero vas a verlo en otro. Vas a verlo en otro. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque el Señor Jesús hizo un milagro en alguien que no creía en Él. Le restauró la oreja a Malcolm, aquel que lo fue a buscar para matarlo. Y Malcolm no creía en él. Era para demostrar. El Señor quería demostrar su poder, y aparte de demostrar su poder, justificar lo que hizo Pedro. Iglesia, no se crea cuento. No se esté creyendo cuento de aquel que lo quiere tener sentado. Y no estoy diciendo con esto que no, ahora no vamos a parar todo y vamos a bajar al pastor de ahí donde está. No, porque entonces usted se va a meter en problemas con Dios. Sujétese a su pastor, respete a su pastor, honre a su pastor, pero oiga al Espíritu Santo de Dios. Y usted, pastor, enséñele a vivir en santidad a la gente. Quítese el cassette de que tú no puedes ser santo, de que santo es Dios, tú no tienes autoridad. ¿Por qué minimizas el poder de Dios? Aquel que le dice a la congregación, tú no puedes ser santo porque santo es Dios, está blasfemando contra el Espíritu Santo.
¿Y cómo es esto, apóstol? Ah, pues que estás diciendo que el Espíritu Santo no lo puede hacer. Lo estás diciendo. Si usted está diciendo, si usted viene y le dice a su oveja, a la persona que se está congregando, usted no es santo, usted es un pecador, usted es un hombre, usted es una mujer, usted está mal. Iglesia, estamos en tiempos, y quiero que entienda esto, estamos en tiempos peligrosos, tiempos finales, tiempos donde el Señor se va a manifestar y se quiere manifestar a través de usted, el que vive en santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios, nadie verá al Señor, nadie llegará al cielo. ¿Por qué nosotros, o por qué los ministros de Dios se empeñan en decirle a las congregaciones que no pueden ser santos? ¿O es que tienen o es que son evangélicos católicos, donde tienen que hacer una reunión de cardenales, de obispos, para determinar el poder de Dios en una persona? Para científicamente comprobar un milagro. ¿Quién eres tú para investigar el poder de Dios? ¿Quién eres tú para determinar si Dios se manifiesta o no? Hermano, usted lo que tiene es enseñarle a su pueblo, al pueblo de Dios, a estar conectados con el Espíritu Santo. Conectados con el Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo directo, con el Espíritu Santo. Deje crecer al que se está congregando con usted. Permítale avanzar en los ministerios. Tengo sentado en la congregación 20 pastores, 5 profetas, 10 apóstoles. Y eso nos enorgullece. Déjeme decirle algo. Suelte los ministerios que tiene preso ahí. Usted sin querer está deteniendo la obra de Dios. Usted sin querer está deteniendo la obra de Dios. En estos días veía a un apóstol de Paraguay, donde él daba su testimonio. Su testimonio fue que él se convirtió a Cristo Jesús. En 5 meses ya estaba pastoreando. Y en menos de los 8 meses, el Señor le entregó el ministerio apostólico y profético. No puede ser, dicen muchos. Imposible. No puede ser, porque yo tengo 45 años en el Evangelio y esa persona, para llegar a donde estoy yo, debe sufrir lo que yo sufrí. Debe pasar lo que yo pasé. Y tú eres el Espíritu Santo. Tú eres el que le administras el poder a Dios. El Señor te mandó, te manda, te envía a que enseñes quién es el poder de Dios. A vivir en santidad.
Santidad. Santidad. Y el que habla de santidad en este tiempo lo llaman loco. Es que tú no puedes vivir santidad. ¿Y por qué no? Cuando tú conozcas quién eres en Cristo Jesús. Cuando tú conozcas el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú reconozcas a qué viniste a esta tierra como lo hizo Jesús. Grandes cosas va a hacer el Señor en ti y a través de ti, porque tú eres un santo. Santidad en el pueblo de Dios es un mandato de Dios. No es una opción. No es que, bueno, yo quiero ser santo, pero tal vez sí, tal vez no. Hoy sí, mañana no. Hoy me bajo de la cruz y mañana me vuelvo a subir. Santidad. La santidad, iglesia poderosa en Cristo Jesús, no quiere decir que tú no te vas a equivocar. Pues entonces van a decir hasta el superapóstol, el que no se equivoca, el que no comete errores. No, la santidad es convivir conforme a la voluntad de Dios. Pero usted sabe lo que es difícil, vivir conforme a la voluntad de Dios. Vienen más tropiezos a tu vida, vienen más ataques del enemigo a tu vida, vienen a entorpecer el avanzar en tu vida. Pero tú, como eres santo, vives conforme a la voluntad de Dios, te vas quitando del medio todo camino, todo aquello que quiera venir a estorbar en tu camino. Es que nunca vas a pecar, ¿no? Sí. Te caes, te levantas, pero por eso que te caes, no te vuelves a caer. Cometes errores, reparas tus errores y ese error no lo vuelves a cometer. Eso es santidad. Eso es santidad. Permitir que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en tu vida. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero es que yo soy bueno, apóstol. Yo soy bueno. Yo no le hago nada malo a nadie. Yo no le quito nada a nadie. Yo no le robo nada a nadie. Yo ayudo a la gente. Ajá. Muy bien. Y entonces, ¿por qué no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? Mi hermano, párese un espejo todos los días y dígale cómo voy. Espíritu Santo de Dios, dígame cómo estoy hoy. ¿En qué te he fallado? ¿En qué te puedo fallar? El mundo dice, guerra avisada no mata soldados. Y es igual en el reino. El Señor te dice lo que te va a pasar, lo que te puede pasar. Tú verás qué haces con eso. Si te caes, no le haces caso al Señor, reprendes al diablo y te caes, o decides seguir las instrucciones del Señor. Hay ministros de Dios, como les dije ahorita, tienen sentados pastores dentro de su congregación, pero no les permiten salir. No les permiten crecer. Porque primero tienen que tener un doctorado en teología. Porque primero tienen que vivir lo que yo viví. Porque primero tienen que esperar que el Señor me hable a mí para yo poder enviarlo. O sencillamente al que tiene llamado pastoral le dice, tú no eres pastor, tú eres evangelista. O el que tiene un ministerio le dice en otro ministerio, iglesia, deje que el reino de Dios crezca. Deje que la obra de Dios se esparza en el mundo.
ponen parcelas dentro de su congregación, como si eso fuera de ellos. Si usted compró a la iglesia de Cristo Jesús, usted está en problemas si usted está pensando así. La iglesia no es suya, la iglesia es de Cristo Jesús. Usted, el Señor lo envió, lo escogió, lo consagró, lo ungió y lo envió a esta tierra a preparar líderes, a preparar gente del reino, a preparar a personas que se extienda el reino por el mundo entero. El Señor no lo mandó a usted a sentarse ahí toda una vida. Pero es que mi pastor me está diciendo que no, yo no puedo todavía. Que tengo que esperar los tiempos y que tengo que esperar que el Señor le diga. Está muy bien la sujeción. Está muy bien. Pero entonces usted ore y dígale al Señor, hable con Dios. Usted que me está llamando, háblele al pastor. La oración sin santidad no tiene poder. La oración es viva y eficaz, sí, correcto. Pero cuando el que está orando es justo, cuando la oración que se está haciendo, o el que está haciendo la oración, es santo o es justo. La oración del justo puede mucho, dice la Biblia. La oración es eficaz cuando el que envía la palabra está caminando con Dios. Pero si usted no está caminando de la mano de Dios y está haciendo lo que usted quiere porque usted es los sentimientos, usted ora, usted lo que hace es impresionar a las personas. No juegue a impresionar. No juegue a hacer o hacer creer que usted es un hombre o una mujer sobrenatural cuando usted se está muriendo de hambre, cuando usted tiene un dolor y ¡ay! Mi dolor me inmoviliza. Usted ordénele a su cuerpo si tiene un dolor. Sujete toda dolencia. Reprenda todo espíritu de enfermedad y échelo fuera. Porque la obra de Dios tiene que hacerse. Tiene que cumplirse. Y cuando usted entienda eso, grandes cosas va a hacer el Señor a través de usted. Porque usted es santo. Usted es santo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 75, dice: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Así es como hay que vivir. En santidad y en justicia delante de Él. Así debe ser nuestra vida, iglesia. El Hijo de Dios, el que murió y el que nació de nuevo, aquel que predica el Evangelio, debe vivir el Evangelio. Y para vivir bien el Evangelio es necesario la santidad en su vida. Es necesario caminar de la mano de Dios. Es necesario que usted escuche la voz de Dios. Si usted no está escuchando la voz de Dios, pregúntese qué está pasando. Si usted se mete en la recámara, en la cámara secreta, en el cuarto secreto, en ese lugar, y usted no oye la voz de Dios, pregúntese qué está pasando.
Lo primero que hace un hijo de Dios para entrar en oración con el Señor es entrar en santidad. ¿Cómo es esto? Pídele perdón a Dios. Por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que hablaste, por lo que dejaste de hablar, por los ataques que vienen a tu mente, por aceptar las cosas negativas, esas cosas que vienen a afectar tu vida y a afectar la vida de tu familia y a afectar tu ministerio. Pídele perdón a Dios y preséntate en santidad ante el Señor. Esa es la manera de escuchar la voz de Dios. Pero es que ¿cómo me presento yo, apóstol? Si acabo de faltarle ahorita al Señor. Iglesia, si usted se presenta ante el Señor con un corazón contrito y humillado, con un corazón verdaderamente arrepentido, el Señor lo perdona. Y en el momento que usted es perdonado, usted es justificado. Y cuando usted es perdonado y es justificado, usted está consagrado en ese momento. Y cuando usted está consagrado es porque usted es santo en el momento. Y Dios, usted puede escuchar la voz de Dios porque usted está santo en ese momento. En el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Si usted está en la presencia de Dios para comunicarse con Dios o para que Dios se comunique con usted, porque usted está en santidad. Yo no puedo estar en un lugar santísimo y yo no soy santo. Es que el lugar santísimo es porque Dios está ahí, ¿sí? ¿Y tú? La Biblia dice que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Y cuando hablamos de la estatura, no es que Jesús medía 1,80 y yo como mido 1,75, oye, tengo que estirarme. Cuando hablamos de la estatura del varón perfecto, es ser santo, como Él es santo. Caminar en santidad. Caminar en santidad. La iglesia poderosa en Cristo Jesús en este tiempo debe prepararse. Debe prepararse porque los tiempos que vienen no son buenos. Hablan de prosperidad, hablan de abundancia de dinero, hablan de abundancia de muchas cosas. Yo le voy a hablar de abundancia de muchas cosas que van a venir. Abundancia de maldad. La Biblia dice, el corazón de muchos se va a enfriar. El amor va a morir. Y ya lo estamos viendo. Gente que no le importa matar a su mamá, a su hermano, a sus hijos, por encontrar un beneficio propio. Y se van a ver cosas peores aún. Pero la Biblia dice, iglesia, la Biblia le ordena, no toques el aceite. No toques la iglesia. Aquel que camina en santidad, aquel que camina bajo la voluntad poderosa, hermosa, buena, agradable y perfecta de Dios, nada le va a pasar. Si usted tiene abundancia de alimentos en su casa, es porque usted está bien con Dios. Si en medio de la escasez usted tiene, es porque usted está bien con Dios. Y no vayan a decir que yo estoy predicando el evangelio de la prosperidad, no. No, reprendo al diablo. Reprendo al diablo. Ese evangelio de la prosperidad no es en el ministerio apostólico y profético Cielos Abiertos. El evangelio
del ministerio es el que camina bajo la voluntad de Dios, el que está escrito en la Biblia, la palabra que está escrita, el evangelio de Cristo Jesús, el que le enseñó a los apóstoles y el que los apóstoles de hoy en día estamos enseñando. Un evangelio de poder. El evangelio no es ese poder, no ese evangelio de que, ay, yo no puedo, Padre, ayúdame, Señor, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Y que el Señor cuando Moisés se paró frente al mar rojo y le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Fue lo que le dijo el Señor. Levanta tu vara y ordénale que se abra. El Señor no hizo nada. Lo hizo Moisés. Pero muchos no creen eso. No creen eso. Enseñan a la congregación y a la iglesia de Cristo Jesús que usted es un hombre, que usted es carne, que usted tiene naturaleza adámica, que usted está autorizado por el cielo a pecar y peque porque Dios lo va a perdonar. Y no pasa nada. Cada pecado ciertamente Dios lo va a perdonar, pero el perdón del pecado no te va a eximir de la responsabilidad. Por eso, esté atento. El perdón de Dios de tus pecados no te va a eximir de las consecuencias. Atento, iglesia. Atento, iglesia. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos donde la palabra se está cumpliendo todos los días. Cristo viene. Ciertamente Cristo viene. Pero estamos preparándole el camino al Señor. Haciendo el trabajo que hizo Juan el Bautista. Preparándole el camino al Señor. ¿Y cómo le preparamos el camino al Señor? Nosotros no podemos evitar lo que va a pasar en la tierra, pero puede sanar, puede salvar a la iglesia de Cristo Jesús, a esa iglesia que viene a buscar sin mancha. Es tu responsabilidad, pastor. Es tu responsabilidad, ministro de Dios. Entienda esto. Es su responsabilidad la salvación del alma de cada persona de su congregación. Y no lo digo yo, porque no vayan a decir, no es que la salvación es individual. La Biblia lo dice, que usted le va a dar cuenta a Dios por las almas. ¿De qué? De su congregación. ¿De qué? De aquel que Dios puso en su camino y usted no lo escuchó. O aquel que Dios puso en su camino con una necesidad y no lo ayudó. Si usted decidió seguir a Dios, si usted decidió seguir a Dios, pero con todo su ser, usted debe ser como Cristo. Que limpió aquel hombre hidrópico en un día de reposo. Que a Jesús no le importó lo que dijeran los fariseos, los escribas. Que a Jesús no le importó dar su vida por ayudar, para que Dios se manifestara poderosamente en esta tierra. Así debemos ser usted y yo. Así debemos ser usted y yo. Dar nuestra vida para que Dios se manifieste en esta tierra. Por el bien de los demás.
No te canses de hacer el bien, dice la Biblia. Entonces, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir en santidad es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto, iglesia, no es una opción ni es un favor que te está pidiendo Dios. Es una orden que te está dando Dios. Vive en santidad. Vive conforme a la voluntad de Dios. Cumple los mandatos, los mandamientos de Dios y verás grandes cosas pasar en tu vida y mejores aún lo que va a hacer el Señor a través de ti. Yo soy instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para predicar lo que está escrito. Para dar una interpretación. Para eso eres instrumento en las manos de Dios. ¿Estás mal? Si tú eres un instrumento en las manos de Dios, es para que Dios se manifieste a través de ti. Es para que Dios hable a través de ti. Es para que donde tú impongas las manos se sanen los enfermos. Es para donde tú sueltes la palabra de Dios, algo debe pasar en el espíritu de esa persona. Es por donde tú pases. Hayan terremotos espirituales, temblores espirituales. Cuando tú pases por un lugar y veas manifestaciones satánicas levantarse en contra de ti, alégrate, porque vas bien. Porque estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú vayas caminando y se burlan de ti, dale gloria a Dios. Cuando te critiquen, dale la gloria a Dios. Cuando digan cosas que son mentiras en contra de ti, dale la gloria a Dios. Porque estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Sed santo, pues yo soy santo, dice el Señor. Sin santidad, nadie verá a Dios. Pueblo de Dios, santidad. Santidad es la base del Evangelio de Cristo Jesús. Si usted no ha entendido que para usted hacer o poder hacer la obra de Dios o que Dios haga su obra a través de usted, usted debe ser santo. Entiéndalo hoy. Y grandes cosas van a pasar a partir de hoy en su vida. Le damos gracias a Dios por su presencia. Le damos gracias a Dios porque usted está en ese lugar. Le damos saludos en esta hora a nuestra hermana profeta Eleonor Mata, allá en Colombia, a nuestra hermana pastora y profeta, también, gloria al Señor, Elimar Rivero, gloria a Dios, allá en Ecuador, gloria al Señor, a Pedro Luis Sánchez, lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias a Dios por cada uno de ellos, por sus vidas, por su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y por cada uno de usted, ministro de Dios, pastor, apóstol, profeta, evangelista, profeta, ministro de Dios, líder, que vive conforme a la voluntad de Dios. Le bendigo en el nombre de Jesús. Le esperamos el martes que viene a las 4 de la tarde en su programa Conectados con el Espíritu Santo. Soy el apóstol Teobaldo Monasterios del Ministerio Apostólico y Profético Cielos Abiertos. Que Dios te bendiga grandemente. Te esperamos el martes. Gloria a Dios.